Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato, me acompaña Clever Jiménez, ex asambleísta, también fue prefecto de Zamora Chinchipe, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, estimado Nicolás. Un gusto saludarlo a usted. Gracias por la entrevista y también un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales y de este importante medio de comunicación. Muchísimas gracias, estimado Clever, y recuerden que este programa está siendo retransmitido a través de las plataformas de El Dato Internacional, El Dato Colombia e Innato S. Vamos a iniciar esta entrevista, ¿no? Con base a todo lo que se está dando en referencia de Fernando Villavicencio, que fue su asesor en la Asamblea Nacional. Usted junto a él se refugió por una sentencia en su contra. ¿Podría recordarnos qué fue lo que pasó? Bueno, cuando estuvimos en el Parlamento Nacional iniciamos un combate completamente fuerte en contra del presidente de ese entonces, que por las evidencias que teníamos, por las pruebas que teníamos, en todas las áreas económicas había abundante corrupción. Iniciamos ese trabajo, obviamente, conjuntamente con Fernando Villavicencio, como un asesor externo a la Asamblea Nacional, asesor de Clever Jiménez, pero externo al Parlamento Nacional. Y ahí fue que comenzamos a combatir en el área petrolera, en el área minera, en la contratación de seguros y reaseguros, en el área de las hidroeléctricas, en las escuelas, en la construcción de las cortes provinciales de todo el país, las cortes de justicia, es decir, una corrupción bárbara en todas las áreas económicas del Estado ecuatoriano. Y en base a eso, obviamente, cuando ya se estaba identificando, estaba conociendo el país y el mundo de que la campaña de Rafael Correa Delgado había sido financiada por las FARC, hicieron este show del 30 de septiembre, se les fue de las manos, hubieron muertos, hubieron heridos, se disparó en contra de un hospital y nosotros presentamos una denuncia para que la Fiscalía investigue y se determine con precisión. Si es que había realmente un intento de golpe de Estado, se determine, se identifique quiénes estaban atrás del golpe de Estado. O también se determine, se identifique quiénes fueron los responsables de las muertes, de los heridos y de los disparos en contra del hospital. Claro, al estar al frente Galo Chiriboga, tío del presidente de la República desde entonces, lo que hizo fue declararla a la denuncia como maliciosa y temeraria a través de los jueces competentes y a través de aquello una persecución implacable por parte del gobierno nacional utilizando toda la estructura del Estado. Porque no solamente se trataba del gobierno nacional, del presidente Rafael Correa Delgado, se trataba del Parlamento Nacional, se trataba de las Cortes de Justicia, es decir, toda la estructura del Estado para perseguir a dos o tres personas, en este caso, por la presentada de la denuncia con Carlos Figueroa también. Y en ese sentido fuimos a refugiarnos justamente en Sarayaco. Y sobre la denuncia que usted presentó, porque justamente es donde la gota que derrama el vaso por la asesoría de litigio contra Chevron, por una contratación de asesoría de un estudio jurídico. ¿Eso en qué quedó y qué ocurrió con eso? Porque además de eso usted también denunció a Rafael Correa en la Corte Internacional de La Haya. Corte Penal Internacional de La Haya. Esto está denunciado por todos los crímenes cometidos por el expresidente de la República y su equipo, porque aquí hay que ser completamente claros y precisos. No se trata de todos los que son seguidores del correísmo, se trata de la cúpula. A la cabeza Rafael Correa Delgado y aquellos que estaban al lado del presidente de la República, que estaban cometiendo toda clase de fechorías en el país y persiguiendo a aquellas personas que obviamente pensábamos diferente, no solamente a políticos, también a la prensa. Y en ese sentido denuncié el caso en la Corte Penal Internacional de La Haya y también habíamos denunciado, y eso fue lo que derramó el vaso, todo usted acaba de manifestar, Nicolás. Desde tantas denuncias que habíamos presentado, habíamos nosotros obtenido información de que el gobierno nacional, a través de la Procuraduría, había contratado un estudio jurídico en Estados Unidos, a Foley Hoag, un estudio jurídico para que nos defienda de la Chevron Texaco. Pero Foley Hoag también había trabajado para la misma Chevron Texaco. A nuestra forma de ver y a nuestro entender, había un conflicto de intereses. Estábamos pagando decenas de millones de dólares a alguien para que nos defienda y ese alguien obviamente tenía vínculos con la misma empresa contra quien estábamos peleando jurídicamente internacionalmente. Y Ya, pero eso, esto esos no sería documentos. una, pero ellos se argumentó, estimado Clever, que sería una divulgación de información porque esta contratación fue realizada por la Procuraduría General del Estado. Eso fue lo Eso que es, manifestaron, eso fue lo que exacto. manifestaron en segunda instancia. En primera instancia, como nosotros obtuvimos la información, que nos entregaban los mismos allegados al presidente de la República. Esta información supuestamente reservada. ¿Dicho por quién? Para que un documento o alguna información sea reservada en el país, tiene que declararlo el Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, todo lo que se hacía de manera chueca en el gobierno de Rafael Correa Delgado era declarado como reservado por el propio presidente de la República. O sea, hasta la declaratoria de reservado era completamente ilegal, completamente Y, inconstitucional y en el usted como gobierno de Rafael Correa asambleísta tenía Delgado.
y usted como asambleísta tenía la libertad de solicitar toda la información requerente. Así de sencilla. A Por ver, supuesto. usted mencionó algo que me llamó mucho la atención, que Rafael Correa tendría vinculación con la FARC y que usted lo habría denunciado. ¿Usted se ratifica en eso porque manejarse con un grupo terrorista que él indicó que no se los debía calificar así, sino como subversivos en este caso, o grupo, no recuerdo bien la palabra que utilizó en este caso Rafael Correa, pero dijo que no se los declaren grupos terroristas a la FARC? ¿Usted coincide con eso, estimado Clever? Es que son un grupo terrorista. Yo no coincido con la visión o la versión de Rafael Correa Delgado. Y yo me ratifico. Hay informes completamente claros. Incluso hubo un documental realizado por un colombiano que vino a hacer una investigación acá en el país. Hay declaraciones de algunos integrantes de las FARC que manifiestan con precisión y claridad que le entregaron recursos económicos al expresidente de la República o a su vínculo para que se lleve a cabo la campaña electoral. Es decir, hicieron una campaña electoral con recursos del narcotráfico de la guerrilla colombiana. Eso está completamente claro, está probado. Y cuando eso comienza a sonar, ya en el año 2010, entonces tuvieron que hacer un show, en este caso el 30 de septiembre, eso fue completamente planificado, eso fue lo que denunciamos nosotros y que se investigue desde la fiscalía. Claro, nunca se investigó, no tenemos justicia en el país. Uno de los socios estratégicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, es el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. Ellos trabajan en conjunto en Venezuela y primero estaban peleados el Cartel de los Soles con el Tren de Aragua, pero ahora parece que ya tienen una alianza. Pero el Cartel de los Soles con la FARC sí tienen una muy buena relación y justamente está siendo investigado por Estados Unidos y se ha señalado a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello como los líderes de estas organizaciones criminales. ¿Considera que Rafael Correa tiene relación directa con el Cartel de los Soles a través de Nicolás Maduro? ¿Podría darse este caso? Podría darse, debería investigarse. Ojalá en la investigación que está haciendo Estados Unidos y ojalá también se sume el Ecuador a través de la Fiscalía y podamos determinar con precisión hasta dónde llegan estos delincuentes que estuvieron en la administración pública acá en el país. Le Recuerde hago usted esta que lo ha dicho, pregunta porque recuerde usted usted. asegura, le hago esta pregunta porque usted aquí afirmó que recibió dinero Rafael Correa para su campaña por parte de la FARC. Y algo Ah, así se estaría en redes sociales y de diversos medios eh, poniendo en conocimiento la noticia que Luisa González habría recibido financiamiento para su campaña por parte de Nicolás Maduro, a quien se lo considera líder del Cartel de los Soles. es que el formato se repite. Con estos grupos delincuenciales el formato se repite. Y recuerde usted una cosa, Nicolás, lo ha dicho públicamente el expresidente de la República, hoy prófugo en Bélgica, que es uno de los asesores económicos de Nicolás Maduro. Entonces hay una relación muy cercana entre Nicolás Maduro y este grupo delincuencial que gobernó el país por 10 años. Pero también vamos a ver las posturas, ¿no? Por una parte, Luisa González indica que esto no, o sea, que es justamente un invento, por decirlo así, de Estados Unidos. Gustavo Petro en sus redes sociales indicó que incluso el cartel de los soles no existe. Entonces, viendo estas posturas de diferentes presidentes, ¿cree que esto podría también generar una duda por parte de quienes están viendo y siguiendo estas noticias, estimado Clever? Siempre va a existir la duda, estimado Nicolás, mientras no se determine a través de la justicia la veracidad de los hechos. Pero hasta ahora existen las hipótesis. Existen las hipótesis que deben ser confirmadas a través de la investigación seria, en este caso de Estados Unidos. Ojalá se sumen otros países demócratas independientes con la justicia para que se pueda determinar definitivamente los responsables de los que están involucrados en estos carteles y que manejan las políticas de ciertos países en Latinoamérica. Ahora, si bien es cierto, no creo pues, que la secretaria de Estado de Estados Unidos salga a emitir comentarios o ya se pida 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, pues sin tener un sustento. Por O sea, no supuesto, creo, tiene un que haber poco, documentos, tiene que haber indicios, tiene que haber pruebas, tiene que haber evidencias. Los Estados Unidos no van a lanzar públicamente un tipo una noticia de esta magnitud, de lo enorme que es, si no tuvieran evidencias o al menos indicios para poder llevar una investigación completamente seria. estimado Clever, usted fue muy cercano a Fernando Villavicencio. Podemos decir que Fernando comenzó con usted. La audiencia, justamente de del magnicidio de Fernando Villavicencio, fue suspendida y se va a retomar para el 3 de septiembre, porque el abogado de Ronnie Aliaga indicó tener un problema de salud, ¿no? El 3 de septiembre esperemos que ya se pueda conocer todo esto. Pero puntualmente quisiera preguntarles nombres de personas que Fernando Villavicencio consideraba
eran realmente las personas a las que él pudo haber temido. Gobierno de Rafael Correa Delgado era toda la estructura del Estado la que perseguía a Fernando Villavicencio, a Clever Jiménez, a Carlos Figueroa. Y cuando me refiero a toda la estructura del Estado, me refiero no solamente al gobierno central, estoy hablando también del Parlamento Nacional, estoy hablando también de las Cortes de Justicia. En ese entonces, el ministro de Gobierno, José Serrano, era uno de los brazos fuertes del gobierno en ese entonces para justamente perseguir a través de la SENAIN a las tres personas, en este caso, que habíamos denunciado al expresidente de la República, a Rafael Correa Delgado. Así es que en este momento dar nombres específicos de quienes podrían haber sido Hablemos los... de las dos personas que están señaladas, Ronnie Aliaga y José Serrano, que están involucrados. Jordán y Salcedo aparecen después, pero estas dos personas que estoy señalando que trabajaron y que estuvieron relacionadas directamente a Rafael Correa, según su conocimiento y su criterio, cree que sí existe realmente una posible relación por parte de José Serrano en el magnicidio de Villavicencio. Yo creo que sí, pero es mi apreciación. Yo creo que sí, esperemos de que la justicia determine con precisión y con evidencias y con pruebas y que el país tenga un baño de verdad, el mundo tenga un baño de verdad. Pero yo creo que el tema no solamente acaba ahí. Creo que el tema va mucho más arriba. Esperemos de que esta investigación que están haciendo, las audiencias que se van dando, y de ahí vaya saliendo otra información que pueda ir avanzando el hilo conductor y podamos llegar a las cabezas más importantes y más principales. Yo no creo que solamente quede o muera en José Serrano. Creo que va mucho más arriba todavía. Pero yo quiero preguntarle, porque para hacer una persecución, como usted ha manifestado que se hizo en contra de Carlos Figueroa, Fernando Villavicencio y usted, se necesita tener también ciertos contactos, sobre todo en la parte judicial. Ayer se encontró acá en una entrevista a Galo Lara, ¿no? Y conversamos con él sobre estos casos, ¿no? Y él mencionaba también otros temas, ¿no? Por ejemplo, el asesinato de Fausto Valdivieso, el asesinato de Quinto Pazmiño. ¿Cree que también puede existir una relación de esos asesinatos con lo ocurrido con Fernando Villavicencio? Es muy posible y también es posible que en el caso de Fernando Villavicencio se sumaron otras fuerzas más, no solamente las anteriores. En el caso de Fausto Bellivieso, del general Gabela, inclusive porque denunció la compra de los helicópteros Drup, y muchos otros más desaparecidos en el nefasto gobierno de Rafael Correa Delgado, tienen que ver directamente con ese gobierno. Pero ya en el caso de Fernando Villavicencio me parece que hay otras fuerzas más que tienen que haberse sumado, otras fuerzas completamente importantes y grandes en el país que aún no han sido investigados. Así que yo espero que esta investigación que están haciendo, más las audiencias que están dándose, en esas intervenciones puedan ir saliendo nuevos hilos de conducción hacia otros personajes que todavía se encuentran ocultos seguramente aquí en el país y fuera del país. Cuando hablamos de otras fuerzas, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo? No me atrevería en este momento a decir todavía con precisión porque todavía no tenemos información precisa. Siempre para poder determinar debemos hacerlo con ciertos indicios y ciertas evidencias. Pero a mí se me hace muy importante de que la justicia también tenga en cuenta de que en los últimos momentos de Fernando Villavicencio, sobre todo en la campaña que estaba llevando, la campaña electoral a la presidencia de la República, él había denunciado algunos casos completamente importantes de narcotráfico donde vinculaba a altas cúpulas militares y policiales. Es súper importante lo que se manifestaba antes de la muerte de Fernando Villavicencio, dicho por él mismo, y lo que ocurre después, incluso qué es lo que ocurre en el propio momento del magnicidio, de la muerte de Fernando. Prácticamente lo dejaron a la indefensión, prácticamente hicieron, hubo todo un complot para acabar con la vida de Fernando y después todos los hechos que se dan, la muerte de los sicarios y un poco de cosas más. ¿Quiénes están atrás de esto? Todo eso debería investigarse para que se dé un baño de verdad en el país. Cuando entrevisté al capitán Douglas Yepes, la entrevista ya está publicada. El capitán Douglas Yepes fue uno de los policías que estuvo en el caso Fibeca. Él hablaba que José Serrano tenía mucha injerencia dentro de la justicia y que habrían forjado pruebas. No sé si usted coincide con eso, que se crean hasta incluso sentencias sobre sentencias, y le preguntaba a él porque se hacía mención al caso de Fausto Valdivieso, que fue un periodista. Tenemos el caso también de la cantante Sharon, ¿no? En donde se habrían involucrado o se habrían creado supuestamente pruebas para culpar a las personas. Yo quisiera preguntarle, Clever, si usted tiene algún criterio sobre esto y si es que pudo haberse dado el caso de crear ciertas pruebas en algunos casos y si Serrano tenía poder sobre la función judicial. No solamente Serrano, en eso sí yo creo que es completamente claro y evidente de que fue así. En el gobierno de Correa, toda la estructura que se armó, todo el andamiaje que se armó, fue justamente para dejar impunidad todas las atrocidades que comenzaron a hacer en el país.
desde persecuciones y todo, obviamente por los atracos a los recursos públicos. En ese tiempo no solamente se manejaba la justicia, recuerde usted que Alexis Mera inclusive a través de documentos y de correos electrónicos daba órdenes a los jueces para que no acaten recursos o de acciones de protección, por ejemplo. O sea, daban órdenes a los jueces y armaron todo un andamiaje, toda una estructura de justicia en el país que hasta el día de hoy sigue montada aquí dentro del Estado ecuatoriano. Eso tenemos que tenerlo completamente claro. Algunos cambios han existido, pero fundamentalmente la estructura, al menos en un 80%, todavía se sostiene en el país. Todavía no se ha desmontado ese andamiaje que construyó el correísmo para dejar en impunidad todas las atrocidades y atracos que se cometieron dentro del Estado ecuatoriano. Por otra parte, tenemos el nombre de Gustavo Yal. ¿Usted cree que de pronto él también pudo haber articulado algún tema con José Serrano? Ese era un hombre de confianza del presidente de la República de ese entonces. Gustavo Yal Eh, era el hombre de confianza de Rafael Correa Delgado. Por lo tanto, es también partícipe de todas las atrocidades que se cometieron en el país y que no ha sido investigado hasta el día de hoy. Está él muy tranquilo, y, pero y debería ser investigado por la justicia ecuatoriana. el tema también a donde yo quiero llegar es qué ganaba de pronto José Serrano, un ministro del Interior, forjando pruebas por en el caso Fibeca, en el caso de la cantante Sharon, para culpar al esposo de ella. ¿Cuál sería el interés y qué gana él como ministro del Interior o el gobierno nacional de ese entonces Rafael Correa? No sé si forjaron de pruebas en los casos que usted manifiesta, pero yo más me refiero a los casos donde sí tenía muchísimo interés el presidente de la República de ese entonces, ese gobierno. Por ejemplo, el caso de Fausto Valdivieso, por ejemplo, el caso del general Gabela, por ejemplo, el caso de José Tendenza, por ejemplo, el caso de muchos desaparecidos en el país, el caso nuestro mismo, en el caso de Fernando Villavicencio, Clever Jiménez, Carlos Figueroa. Es decir, hay cantidad de casos en los que sí tenía muchísimo interés el gobierno nacional y para eso sí utilizaron la justicia. Y para eso también estaba presto el exministro José Serrano también. En el caso del general Gabela, yo quiero contar una anécdota. La última vez que yo vi con vida a Fernando Villavicencio fue justamente cuando la esposa, la viuda del general Gabela, convocó a una rueda de prensa a varios medios de comunicación y estuvo ahí Fernando Villavicencio. Sobre el caso Gabela, ¿no? Es un caso que todavía estamos como que a la espera de conocer ciertos resultados. ¿Qué nos puede contar un poco sobre eso, por favor, estimado Cleber? Bueno, yo creo que es completamente público y evidente qué es lo que pasó con el caso del general Gabela. No, no fue una muerte por delincuencia común, fue realmente un asesinato igual de Estado. Debe ser considerado de esa manera. No ha habido una investigación profunda, parece que le han dado muchas largas al asunto. Yo lamento lo que está pasando con la viuda del general Gabela, que hasta el día de hoy no se haga justicia por el triste asesinato o el fatal asesinato del general Gabela, que lo único que hizo fue realmente actuar como un patriota, como un general, a favor del Estado ecuatoriano, no permitiendo que se compren helicópteros que no valieron absolutamente para nada. Recuerde usted que acto seguido, después de poco tiempo, terminaron cayéndose aquí mismo dentro del Ecuador. Entonces, la acción del general Gabela en vida fue de un acto de un valeroso ecuatoriano, patriota, que estaba a favor del pueblo ecuatoriano, a favor del Estado ecuatoriano, y en base a eso se convirtió, obviamente, en una piedra en el zapato de ciertos sectores y terminaron asesinándolo. Pero aquí tenemos que considerarlo con precisión. Al no haber una acción efectiva por parte del Estado ecuatoriano, por parte de la justicia ecuatoriana, se convierte prácticamente en un asesinato de Estado y así debe ser considerado. Ojalá tengamos también en los próximos días ya resultados efectivos para que esté tranquila también sus familiares, en este caso la viuda del general Gavera también. ¿Usted estaría dispuesto a viajar a Quito el 3 de septiembre, por ejemplo, y sumarse con otras personas que vivieron esa época para exigir de cierta forma a la judicatura no seguir aplazando y sobre todo para que el Ecuador conozca realmente quiénes son los responsables, los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, estimado Clever? Estoy acá ahorita en la provincia de Zamora Chinchipe en algunas cosas particulares, algunas cosas propias de familiares inclusive. Estoy considerando el tema para ver si es que podemos acompañar en Quito, pero si es que no podemos estar allá, créame que desde acá moralmente y siempre orando a Dios, al Todopoderoso, para que ojalá se haga justicia algún rato aquí dentro del Estado, dentro del país. Y lo importante es sobre todo conocer, porque esto no es un tema solamente político, creo que el país, el Ecuador, ya necesita saber quiénes fueron los criminales que hicieron y cometieron semejante y terrible caso que creo que pasará a la historia del Ecuador como uno de los hechos más repudiables, que fue la muerte de un investigador, una persona que presentaba las denuncias
y que, bueno, fue víctima de toda esta situación. Ese, Cuando usted... ese es el punto, estimado Nicolás, y permítame solo decirle un tema. Ese es el punto fundamental y por eso yo lamento que han pasado más de 2 años y no, todavía no tenemos todavía resultados de tan triste suceso que pasó ese nuevo 9 de agosto allá en el año 2023. Y lastimosamente el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, no reconocen la valía de un hombre que dio su vida, entregó su vida por el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es el pecado de Fernando Villavicencio? Haber denunciado la corrupción, cuando es una obligación de todos los ecuatorianos, de todos, de las autoridades, de todos, de los periodistas, de los de a pie, de todos, absolutamente de todos. El mal más grande que tienen las sociedades en el mundo y particularmente Latinoamérica y sobre todo el Ecuador es la corrupción. La mejor plata, estimado Nicolás, se va en corrupción. Porque es que no tenemos plata para vías, no tenemos plata para infraestructura educativa, no tenemos plata para la salud, porque la plata se la están robando los políticos. Y es lo que hacía Fernando Villavicencio, combatir la corrupción. Y claro, como era incómodo para ciertos sectores, terminaron asesinándolo. Lastimosamente hoy no veo ninguna acción por parte del gobierno, al menos exigiendo de que la justicia sea más efectiva, más rápida y que nos dé resultados y que los delincuentes, aquellos delincuentes de cuello blanco, los autores intelectuales, paguen también por ese triste suceso, por ese asesinato de un hombre que realmente dio mucho al país, dio mucho al país. Y yo lamento que en este momento la gente, mucha gente inclusive, esté pensando de otra forma o incluso atacando con insultos a alguien que entregó su vida al Estado ecuatoriano. Y no solamente entregó su vida por la gente honesta del país, sino por todos, porque todos somos país, todos somos patria. Así es, estimado Clever, y lo importante, yo también voy a tratar de conversar con algunos asambleístas del gobierno nacional para que se impulse este tema, que la judicatura o que porque no se presenta algún abogado, porque pasa cualquier cosa, se siga suspendiendo. Algunas personas ya han estado acá, han sido entrevistadas y buscar el compromiso de exigir, ¿no?, a las autoridades y que se conozca finalmente quiénes son los responsables de este atroz crimen para que no se siga de cierta forma retrasando algo que ya debió haber sido aclarado hace mucho tiempo. Yo quiero agradecerle, Claire, por estar acá y no sin antes pedirle que nuevamente nos vuelva a acompañar porque este tema recién para mí está comenzando. El 3 de septiembre creo que es una fecha clave para el país donde se van a revelar muchas cosas que ya debemos conocer. Por favor, Claire, un mensaje a quienes verán esta entrevista. Muchísimas gracias, estimado Nicolás. Primero agradecerles a ustedes, gracias a usted por darnos el espacio y darles un saludo a todo el pueblo ecuatoriano, a los que están dentro del país y los que están fuera del país, y decirles que todavía hay esperanza, que tenemos que pensar todos, que tenemos que unirnos y unirnos para lograr paz en el país, para lograr paz y para tener paz en el país necesitamos justicia. Necesitamos justicia. Si no hay justicia, no habrá paz. Necesitamos terminar con la corrupción y para eso necesitamos justicia. Todo pasa por la justicia. Y claro, para eso necesitamos cambiar nuestro sistema educativo porque en eso hemos fallado como Estado ecuatoriano. Creo que es fundamental que el gobierno central ojalá pueda ver algo de lo que estamos hablando y entienda de que el problema que tenemos en el país, si bien es cierto, con leyes podemos ir controlando en algo la corrupción, podemos ir mejorando en algo el estatus de vida de los ecuatorianos, si no hacemos un cambio profundo en el sistema educativo para formar nuevos ciudadanos después de 10, 15, 20 años, porque esto no va a ser fácil, pero tenemos que iniciarlo. Si no formamos nuevos profesionales con valores y principios como seres humanos, estamos completamente perdidos como sociedad. La corrupción nos está terminando. Es un mal, es un cáncer que está terminando a las sociedades en el mundo y particularmente a Latinoamérica y sobre todo, me da muchísima pena decirlo, pero es la verdad, al Ecuador. Así que un abrazo, Sí. muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, estimado Clever, y a ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. El nuevo Ecuador no se detiene, se anticipa, se prepara, no espera a que la crisis llegue, trabaja desde antes para que tú no tengas que preocuparte. Eso también es construir futuro. Mientras tú sigues con tu día, nosotros seguimos construyendo el mañana, recuperando lo que otros dejaron caer, generando energía donde antes hubo abandono, rehabilitando, planificando, previendo. Hoy Ecuador está listo. No improvisamos, nos preparamos. Gracias al trabajo de estos meses, más de 1.500 megavatios se han sumado al sistema eléctrico. Hidroeléctricas, térmicas, barcazas, el embalse Mazar al tope. Y todo ha sido por ti, para que no pares.
Porque cuando nosotros no nos detenemos, ustedes tampoco tienen que hacerlo. Energía que construye futuro.